Bueno, ya está aquí Miguel Ángel Pérez Lucas. Eso significa que dedicamos unos minutos a las mentes más curiosas de Castilla-La Mancha y del mundo entero. En este habrá que investigarlo, este tiempo de radio, para interesarnos sobre lo que aporta la comunidad científica para resolver problemas o, como poco, para generar nuevos horizontes de conocimiento. Así que, Miguel Ángel, ¿de qué hablamos hoy? ¿Qué invitado o invitada nos traes? Pues mira, ya sabes, Pachi, que nos gusta hablar del cerebro desde muchos puntos de vista y también de sexo. Por otra parte, siempre se dice eso de que el sexo está en el cerebro. Así que hoy traemos al escenario radiofónico a una mujer perfecta para conversar de ambas cosas, pues nuestra invitada está formada en 2 disciplinas científicas de gran calado y necesidad en estos tiempos controvertidos y cambiantes: la psicología y la sexología. Todo al hilo del primer seminario internacional sociosanitario titulado Educando en Sexualidad a lo largo de la vida, que la Universidad de Castilla-La Mancha está celebrando hoy, ha empezado, y mañana también en el Hospital Nacional de Parapléjicos. De entre los destacados ponentes de este seminario se encuentra con nosotros ya la psicóloga y sexóloga Lorena González Portales. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, Lorena. Oye, la primera, así de frente, disfrutar con naturalidad, sin prejuicios, ¿debería ser la máxima del sexo entre los seres humanos? Bueno, la verdad es que suena bastante bonito, ¿no? El poder disfrutar de una sexualidad, pero quizás a lo mejor como obligación el disfrute, no sé si me parece como algo por donde empezar, ¿no? Quizás el que cada persona pueda elegir qué quiere disfrutar, cuándo quiere disfrutar, cómo quiere disfrutar y disfrutar cuando le apetece disfrutar, creo que sería la máxima. Es decir, el respeto en la diversidad y el poder conocernos cada persona de forma individual para poder disfrutarnos, en el caso que así lo deseemos, de la forma más satisfactoria posible. ¿Y de qué manera entonces el sexo contribuye a nuestro equilibrio emocional, a nuestra sensación general de bienestar? Bueno, el sexo es un área más de nuestro aspecto, o sea, de todo el aspecto de todas las personas, ¿no? La sexualidad está formada e influye en nuestra autoestima, por ejemplo. Entonces, esta parte de la sexualidad, ya sea los encuentros eróticos o ya sea sentirnos capaces de ofrecer placer y de tener placer, puede ayudarnos en múltiples aspectos para sentirnos, pues, satisfechos, sin olvidar la parte que también influye en nuestra identidad, en cómo nos relacionamos con otras personas, y que este concepto y esta idea tiene como múltiples niveles, ya no solamente a nivel individual, sino también a nivel social, cultural, interpersonal, donde todas estas áreas hay que cuidarlas. De hecho, dentro de la definición que da la OMS de salud, incluye la salud sexual y, por supuesto, ahí también está incluida la parte del sexo, del erotismo, de la satisfacción. Por lo tanto, es algo que va a influir en nuestra salud y en nuestra salud sexual, desde luego. El sexo, desde luego, Lorena, está en los genitales, pero es muy sensitivo, está en el gusto, en el olfato, en el tacto, en el oído, pero la palanca que mueve todo ese conglomerado definitivamente es el cerebro, ¿no? Sí, de hecho, el órgano sexual más potente no es el que está entre las piernas, sino el que está entre las orejas. Y en esto el cerebro nos va a echar una mano a través de diferentes áreas, ya sea la corteza prefrontal, ya sea el sistema límbico, bueno, diferentes áreas del cerebro que están involucradas en la parte de la sexualidad. Y que nos viene muy bien el tenerlas ahí sanas. De hecho, por ejemplo, cuando se produce, pues, un accidente cerebrovascular, hay algunas áreas que pueden verse afectadas y que influyen en diferentes maneras, ¿no?, de experimentar la sexualidad, y que puede influirnos también pues incluso en nuestra propia identidad, en personas que comentan que sus parejas han cambiado, que ya no son las mismas personas con las que estaban al inicio. Y el cerebro, claro, necesita ser estimulado y seducido. Lo que lleva a la pregunta de si la monotonía y el aburrimiento son los grandes enemigos del sexo. Creo que en la pregunta está la respuesta. Claro. No sé si grandes enemigos, pero al final la monotonía y el aburrimiento puede ser un enemigo del sexo, de la seducción, del deseo. Aunque cuidado en esto, porque también a nuestro cerebro le encanta la estabilidad y le encanta la tranquilidad. De hecho, si las personas, por ejemplo, ¿no?, si vivimos en un estado de guerra, nos vamos a sentir fatal, vamos a sentirnos en constante alerta,
y nuestro deseo se va a ir por la puerta, vamos, no va a venir. Por lo tanto, un equilibrio, la escala de grises puede venirnos muy bien entre una parte de estabilidad y una parte también de esa motivación, de ese pequeño cambio, pero sin demasiados cambios, no se nos altere demasiado el cerebro y no vaya a ser que piense que estamos en guerra. Sí, necesitamos en algunas ocasiones algún tipo de rutinas, pero es verdad, oye, la monotonía o el aburrimiento, y me estaba acordando de Shakira, a veces genera grandes contenidos creativos, ¿eh? O sea que... Sí, desde luego. A veces es necesario aburrirse para que la creatividad se ponga en marcha. Claro. Ahí está. Venga, te cambio el tercio. ¿Cómo andamos en esto? Yo creo que hemos llevado durante algún tiempo, no creo que exagerar si digo que décadas de retraso, pero ¿cómo andamos ahora de educación sexual? ¿Ha mejorado la educación sexual en las nuevas generaciones? Ay, madre mía. No. No. A ver, no por darte una respuesta rápida. Sí. A ver, sí que es verdad que hay compañeros y compañeras que de verdad que trabajan muy bien, que dan una formación y que dan una educación sexual integral fantástica, pero claro, de forma muy puntual. Si nos vamos a grandes rasgos, no ha mejorado nuestra educación sexual, creo que en nada. De hecho, quizás te diría que nos hemos pasado de un extremo casi al otro, donde quizás se ha convertido el sexo en algo de lo que es verdad, hay que hablar y es cierto que ha habido cosas que han ido evolucionando y que han ido mejorando. El sexo hoy no es tan tabú, pero seguimos convirtiéndolo en ciertas obligaciones de lo que hay que hacer, ¿no? Antes quizás el que practicaba o tenía encuentros eróticos tenía determinados apellidos, pero ahora parece que si no los tienes también tienes apellidos, ¿no? Y hemos pasado quizás un poco de un extremo a otro y eso no es una adecuada educación sexual. Entonces, Perdón. nada, que entonces hay que seguir invirtiendo, hay que seguir haciendo muchísima educación sexual desde un modelo científico y generando un pensamiento crítico en las personas donde cada uno pueda decidir qué quiere hacer. Claro. ¿La formación en sexología es también una asignatura pendiente para los profesionales de la salud y de la educación? Desgraciadamente también es una asignatura pendiente. Es verdad que hay muchísimos profesionales y muchísimos profesores que ponen todo de su parte y que lo hacen muy bien, pero todavía, por desgracia, hay profesionales de la salud que me cuentan mis pacientes que se encuentran en situaciones muy difíciles. Os cuento algunas así para tenerlo un poco en cuenta. Por ejemplo, hombres que me vienen a consulta en torno a 50 años que han acudido a sus médicos y que le ha dicho que tiene dificultades en la erección y que se ha encontrado con una respuesta del tipo, bueno, pues tienes 50 años, ¿qué más quieres? Por ejemplo. Claro, eso al final genera sufrimiento en esa persona. O mujeres, por ejemplo, que me vienen que van a su ginecólogo o ginecóloga y les comenta que tiene dolor en la penetración y la solución que le da es, bueno, pues búscate un lubricante con anestésico local para que no te duela. Tampoco son respuestas que satisfagan o que ayuden a esa persona, porque sí, quizás ese anestésico local quita el dolor instantáneo, pero el dolor que posiblemente sienta después no se lo va a quitar. O incluso chicas y chicos muy jóvenes de 20 y tantos años que acuden igualmente a ginecología o a sus médicos de cabecera con dolor en la penetración y la respuesta que se encuentran son, bueno, pues es que a nivel físico está todo bien, pero no les dan una orientación de a dónde acudir o qué cuestiones pueden estar sucediendo. Claro. Entonces, al final, este tipo de ejemplos que prometo que son muchísimos más frecuentes de los deseables, afectan a la salud de estas personas y afectan a la salud de muchísima gente. Por lo tanto, si a nivel profesionales de la salud nuestro deber está en cuidar esa salud, y hemos comentado desde el inicio, ¿no?, que la salud sexual también está incluida dentro de la definición de salud, pues quizás estos profesionales de la salud necesitan actualizarse de alguna manera y creo que ahí es una asignatura pendiente. Y en el caso del profesorado, creo que les faltan muchas herramientas y que también se están viendo muy limitados a la hora de poder ejercer o poder hacer algo de educación sexual desde la escuela, aunque tienen muchísimo campo en el que del que pueden hablar, por ejemplo, generando ejemplos igualitarios, generando, yo qué sé, a través de los problemas, por ejemplo, hablar de una bombera y no siempre de bomberos, y sé que hay profesores y profesoras y profesorado que está muy involucrado en estos temas, pero creo que les falta al final muchísima formación, fundamentalmente desde la universidad, o sea, partir y salir desde la universidad ya con esa formación y no tenerte, entre comillas, que buscar la vida para poder
como ejercer, no sé, como dar un extra en tus clases. Sí, porque nos comentabas casos que nos llevan a escenarios de generaciones ya bastante adultas y mayores, pero pensando en los jóvenes, esa falta de educación sexual les hace desde luego más vulnerables, ¿no? Sí, se han demostrado y hay diferentes estudios que demuestran que una falta de educación sexual genera vulnerabilidad, por ejemplo, en el caso de embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, relaciones de pareja poco sanas, poco equilibradas y poco igualitarias, donde se ha demostrado que una adecuada educación sexual, por ejemplo, favorece un inicio de los encuentros eróticos más tardío. Por lo tanto, y ya no solamente eso, es que yo misma me encuentro con personas que hoy día o en que en su momento no recibieron una adecuada educación sexual, muchísimas dificultades a nivel sexual. ¿Por qué? Porque les faltan herramientas para adaptarse a situaciones, por ejemplo, que puedan venir en el día a día. Y, por ejemplo, una menopausia, por ejemplo, pues yo qué sé, una lesión medular, por ejemplo, un cáncer. Son situaciones que cualquiera de nosotros podemos afrontar en cualquier momento de nuestra vida y tener una adecuada educación sexual nos va a facilitar y nos va a proteger para todo eso. Hablando de los jóvenes de hoy, creo que tenemos las herramientas suficientes como para podérselo ofrecer y además la experiencia de que a nosotros no nos lo han ofrecido, quizás hay que empezar a hacer algo para poder ofrecer algo diferente. Lorena, en tu experiencia como psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas y educadora sexual, ¿cuáles son los enemigos del sexo que más se repiten, los mitos más extendidos? Bueno, mitos, podríamos empezar por algunos, pero vamos, daría para 2 o 3 programas. Mitos, por ejemplo, que el tamaño del pene es lo importante, es lo que da placer, que el hombre tiene la responsabilidad de dar placer a la mujer. Mitos del tipo conseguir el orgasmo es lo más. Mitos del tipo el coito es lo principal, el resto de prácticas eróticas no son importantes. Hay mitos que hay extendidísimos. Otro, por ejemplo, que puede ser que la primera vez duele, que es normal sangrar. Fíjate, uno quizás a lo mejor de los grandes mitos podríamos hablar incluso de la virginidad. Sí. ¿No? Parece un poco que la virginidad es algo, no sé, solo de mujeres, solamente existe la virginidad cuando entra un pene dentro de una vagina y en esto siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué pasa? Que las lesbianas no pierden la virginidad si no realizan ningún tipo de penetración o si no hay un hombre de por medio con un pene o cómo es esto, ¿no? Al final hay una serie de ideas que nos van a condicionar a no tener una sexualidad libre, deseada y sobre todo satisfactoria. Y además una de las cuestiones que yo creo que es un gran enemigo de la sexualidad es hablar. El sexo se ha convertido en tal tabú que no hablamos de sexo, no hablamos con nuestros amigos, no hablamos con nuestras amigas, no hablamos con libertad. El sexo es tan tabú que al final, cuando tenemos algo que nos preocupa, pensamos que somos las únicas personas que nos sucede y estamos agobiados porque somos los únicos que nos sucede, pero al final a veces, como ocurre con muchos problemas, hablando con amigos que han pasado con circunstancias nos pueden contar cosas y nos puede ayudar muchísimo. Y a veces incluso hablar con nuestra propia pareja de lo que nos sucede, que la comunicación nos puede ayudar y salvar de muchas dificultades en este sentido. Oye, pero ¿por qué es un elemento de vergüenza, Lorena, en tu experiencia, en tu consulta? ¿Por qué nos da vergüenza hablar incluso con la gente con la que tenemos confianza? No ya digo una profesional como tú, sino con nuestro entorno, sea nuestro amigo, amiga más querida o con nuestra propia pareja. Pues principalmente porque no nos han enseñado a hablar de sexo, porque desde que somos pequeños hemos visto que de ese tema no se habla. Entonces, al final nos han educado que es un tema del que no se habla, del que no se menciona, del que si se menciona hay que estar con vergüenzas y hablar de forma libre, como digo yo, practicar sexo oral no es solamente el hecho de utilizar la lengua para generar placer, sino también para hablar de sexo, de sexualidad, de fantasía, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de dificultades que encontramos, de pensamientos, de poner en duda ideas que tenemos en la cabeza. O sea pero al final es que lo que nos han enseñado es que si no se habla de sexo, lo que nos enseñan es que no hay que hablar de sexo y es que es imposible no realizar educación sexual. Y otra cosa, perdona, y acabamos con ese apartado. ¿Desde qué edad? Pues desde vamos, desde que se nace. O sea, quiero decir, es imposible no realizar educación sexual.
Fijaros, al final la educación sexual muchas veces también hablamos del respeto, hablamos de aceptar el no. Y cuántas veces, por ejemplo, cuando somos muy pequeñitos, ¿no? Incluso con menores que tenemos cerca, venga, da un besito. Y parece como que el no dar el beso a la abuela y el no respetar que ese niño no dé el beso a la abuela es como, es que es un feo para la abuela. Ya, pero también es un feo para ese niño o niña que no se le está aceptando ese no y a lo mejor no le apetece dar ese beso. Al final, esto, enseñar a los niños, a las niñas, que sus deseos, que si no quieren hacer algo no pasa nada y que lo que quieren o no quieren es importante, fijaros lo importante es que nos va a ayudar a prevenir del abuso sexual infantil. O sea, no estamos hablando de cosas menores, porque además se ha visto y se ha demostrado que el abuso sexual infantil proviene de figuras muy cercanas al menor. Por lo tanto, empezar a hablar de dónde están los límites corporales, empezar a nombrar las partes del cuerpo para integrarlas dentro del concepto corporal, empezar a nombrar la vulva, el pene y decir que va a ayudar muchísimo a la prevención entre otras cosas, del abuso sexual, pero también para que el desarrollo y la evolución de esos menores cuando vayan creciendo e ir contándoles en cada etapa evolutiva lo que necesitan saber de los cambios, hablar, por ejemplo, de la menstruación. No puede ser que haya niñas o niños que con 9, 8 años, 10, el tema de la menstruación no les hayan hablado en casa. Es algo que a muchas menores les va a suceder en el cole. Es verdad que no a todas, pero es que puede llegar a suceder. Cuando les pregunté además a una clase de sexto a la que dimos un curso que hablaban un poco de la menstruación y yo les preguntaba, oye, ¿y cuándo es el inicio? ¿No? ¿Cuándo puede ser que aparezca la primera menarquia? La primera menarquia es la primera vez que te baja la regla. Y decían, pues con 8 o 9 añitos. Digo, ay, ¿cuántos años tenéis vosotros? Pues estamos en sexto de primaria. Ah, ¿y alguna vez os han hablado ¿os han hablado alguna vez de esto de la menstruación? Pues no, nunca. ¿Y creéis que os tendrían que haber hablado? Pues sí, porque es algo que nos pueden ocurrir. O sea, los propios menores transmiten una necesidad de hablar de cuestiones de sexualidad, como por ejemplo puede ser la regla. Claro. En los últimos, 60 años hemos asistido a una gran revolución sexual, ¿no? Del sexo con fines procreativos, en los tiempos de mis abuelos, al disfrute del cuerpo. Además tenemos a nuestro alcance un sinfín de herramientas, desde los anticonceptivos, la Viagra, juguetes sexuales, ese fácil acceso a un sinfín de contenidos en Internet. ¿Todo esto cómo está afectando, para bien o para mal? Pues qué dicotómico, bien o mal. Al final yo creo que es una escala de grises, ¿no? Hay cosas que tienen cosas positivas y hay cosas que tienen su parte negativa. Al final, por ejemplo, la juguetería erótica, sin ir más lejos, mañana la ponencia de la que hablo dentro del seminario que se hace, es sobre el uso terapéutico de la juguetería erótica. Por lo tanto, la juguetería tiene una parte muy positiva, pero también es cierto que si la seguimos envolviendo de mitos, de tabúes o de una concepción, quizás, hablabas de los años 60, ¿no? O sea, de hace mucho tiempo, podemos encontrarnos con que si hacemos ese uso exclusivo, pues a lo mejor sí que puede ser que nos genere problemas. Los anticonceptivos o la Viagra yo creo que pueden darnos también muchas ayudas, pero por ejemplo la Viagra con los hombres me encuentro con que se usa y genera una erección, es verdad, pero falta una educación sexual en el sentido de sí, la Viagra puede ser que te genere una erección, pero ¿y el deseo? El deseo, la excitación, ¿eso está presente? ¿Hay diferencia entre tener una erección y tener deseo? Siempre que tienes erección, tienes deseo, tienes excitación. Claro. Y eso la pastillita azul no lo ofrece. Entonces, a veces las cosas no son ni blancas ni negras, es necesaria una escala de grises. Esto lo comparo muchas veces con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son buenas, son malas. Bueno, pues tienen su lado bueno y tienen su lado malo. Una última cuestión, porque casi nos quedamos sin tiempo, pero por tu experiencia en tu consulta, ¿qué te está sorprendiendo? ¿Qué estás viendo como prácticas de riesgo, sobre todo en las generaciones que van a comenzar su primer contacto con el sexo? ¿Van a comenzar o han comenzado? Vamos. Sí, la parte fundamental que más me preocupa, además han salido los últimos estudios, es la negación de las personas tan jóvenes de la violencia de género y donde te puedes encontrar relaciones en
entre ellos a nivel de relación de pareja. Lo que se denomina ahora relaciones tóxicas, es decir, relaciones muy poco saludables, donde los celos están como dados por sentados y como que necesarios para que haya amor. Entonces, lo que me preocupa es quizás esa negación de toda esta parte. Uh-huh. Lorena González Portales, psicóloga y sexóloga, participante en ese Educando en Sexualidad a lo largo de la vida, que hoy y mañana se está desarrollando en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Eres un libro abierto, Lorena, da gusto escucharte. Una maravilla el rato de conversación contigo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, un saludo. Bien, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Bueno, con este tema de amistades peligrosas nos da tiempo, Miguel Ángel, nada, en 30 segundos para comentar algo que ha salido esta semana, lo hemos visto en medios de comunicación y parece no, es un gran éxito de la ciencia. Tercer caso en el mundo de curación del VIH después de un trasplante de células madre. Así lo confirma un estudio científico, que no hay rastros de partículas virales en el paciente de Düsseldorf, un hombre que tras recibir un trasplante de células madre para tratar una leucemia interrumpió de forma supervisada el tratamiento antirretroviral contra el VIH y 4 años después se mantiene sin virus en el organismo. Según lo ha publicado la revista Nature Medicine, y en el trabajo pues ha participado el Instituto de Investigación del SIDA Iris Kaiser. Bueno, como decimos, un gran éxito de la ciencia. Noticia, desde luego, para la esperanza, muy interesante. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo, nos vemos la semana que viene.